El mensaje llegó una fría mañana de diciembre, cuando el almirante Jack Morrison estaba tomando café en la plataforma de observación de la estación terrestre Prime. Le gustaba. Observa el amanecer sobre el planeta desde este lugar. Le ayudó a pensar y le ayudó a recordar por qué había pasado 40 años en el ejército. Pero esta mañana sería diferente de todos los demás. Esta mañana cambiaría todo. Su oficial de comunicación, un joven. Una mujer llamada Kate Sullivan, vino corriendo hacia él con una libreta de datos en sus manos. Su rostro estaba pálido y le temblaban las manos. Ya conocía a Kate desde hacía 3 años, y nunca la había visto tan asustada. Ella se detuvo frente a él y le tendió el blog sin decir una palabra. Jack lo tomó y miró la pantalla. La señal era antigua. El cifrado era antiguo. Los códigos de autenticación eran de una época anterior a que Kate fuera incluso nacido. Pertenecían a un barco llamado USS Defiance. El barco Tenia desapareció hace 37 años durante la Primera Guerra entre la humanidad y las Valquirias. Dominio. Todos los que iban a bordo habían sido declarados muertos. Las familias estaban de luto. Se habían construido monumentos conmemorativos. El Defiance se había convertido en un símbolo de sacrificio. Pero los códigos eran reales. Jack los revisó 2 veces y luego una tercera vez. Ellos eran real. Punto. El mensaje era simple. Decía solo 5 palabras. Ya vamos. Casa. Jack dejó su café y activó su comunicador. En una hora, todos los oficiales superiores de la coalición Tierra Unida sabían de la señal. En 2 horas, la noticia se había extendido a las colonias. En 3 horas, las familias que habían enterrado ataúdes vacíos hace 37 años lloraban, rezaban y esperaban. Por algo que nunca se habían atrevido a esperar. El embajador buitre en la Tierra, una criatura insectoide alta llamada Krisen, exigió una reunión con el Consejo de Coalición. Su especie había sido en guerra con la humanidad durante décadas antes del actual Tratado de Paz. Habían matado a millones de humanos, y humanos. Había matado a millones de ellos. La pieza era frágil y todos lo sabían. Ahora, algo había cambiado y Crick entonces quiso saber qué era. Jack ignoró al embajador por el momento. Él tenía más cosas importantes que hacer. Ordenó que todos los conjuntos de sensores del sistema solar centrarse en el borde exterior. Si el Defiance regresaba a casa, entonces quería ver con sus propios ojos. Pasaron 3 días. Al 4.º día, el barco apareció cerca. Neptune Jack estaba en el puente de la estación terrestre Prime cuando llegaron las primeras imágenes. Se quedó mirando él pantalla y sintió que su corazón dejaba de latir por un momento. El barco en la pantalla era el Desafío. Podía ver el nombre pintado en su casco. Él podía ver el forma familiar de su marco, pero todo lo demás estaba mal. El agujero era cubierto de patrones extraños que brillaban con una suave luz azul. Enorme y cristalina. Las estructuras crecieron desde los costados del barco como alas hechas de hielo. La energía. Las lecturas eran imposibles. Un solo frigot no debería producir lecturas de energía como esa. Un solo frigot no debería hacer gritar a los sensores con números que no tenían sentido. Kate se puso de pie a su lado y susurró algo en voz baja. Sonó como una oración. El Desafío se movió a través del sistema solar a velocidades que ninguna nave humana podría igualar. Pasó por Júpiter en horas en lugar de días. Se desaceleró a medida que se acercaba a Marte. Y luego se detuvo cerca de la estación terrestre Prime. Llegó una solicitud de comunicación y Jack la aceptó. Inmediatamente. El rostro que aparecía en la pantalla le resultaba familiar. Jack lo había visto en la antigüedad. Fotografías y videos conmemorativos. El capitán Daniel Harper tenía 42 años cuando el Desafío desapareció. Debería haber tenido 79 años ahora si todavía estuviera vivo. Pero el hombre en la pantalla se veía exactamente igual que hace 37 años. Su cabello todavía estaba oscuro. Sus ojos todavía eran agudos. Solo algo en su expresión había cambiado. Había un peso en su mirada que no había estado allí antes. Comando terrestre, dijo Daniel. Este es el capitán Daniel Harper del USS Desafío. Solicitamos permiso para atracar. Jack encontró su voz. Permiso. Concedido, capitán. Bienvenido a casa. Daniel asintió lentamente.
Gracias, almirante. Eso. Ha sido un largo viaje, más largo de lo que puedas imaginar. Hizo una pausa y algo parpadeó en sus ojos. Hemos viajado más lejos que cualquier ser humano jamás haya llegado. Nosotros hemos visto cosas que lo cambiarán todo y traemos regalos. Él. La transmisión terminó y Jack se sentó pesadamente en su silla. A su alrededor, los oficiales gritaban órdenes y corrían hacia sus puestos. El desafío se acercaba al muelle de atraque. En pocos minutos, el fantasma del pasado caminaría entre los puntos vivos. Kate le tocó el hombro suavemente. Señor, ¿qué hacemos? Ahora. Jack negó con la cabeza. No lo sé, pero creo que nunca nada sucederá. Lo mismo otra vez. El Defiance atracó sin problemas. Sus sistemas. Interactuaba perfectamente con la estación a pesar de estar desactualizado durante décadas. La esclusa principal se abrió y un grupo de personas salió. Llevaban uniformes viejos que habían sido remendados y reparado muchas veces. Sus rostros estaban cansados, pero sus ojos brillaban. Gato. Los contó cómo ellos llegaron. Fueron 89 en total. El desafío se había ido. Tierra con 400 tripulantes. Más de 300 no habían regresado. Daniel. Harper fue el último en atravesar la esclusa de aire. Caminó hacia Jack y se detuvo frente a él. Los dos hombres se miraron durante un largo momento. Jack era un joven teniente cuando el desafío desapareció. Había conocido a algunos de la tripulación. Había asistido a sus servicios conmemorativos. Pareces mayor, dijo Daniel con una pequeña sonrisa. No es así, respondió Jack. ¿Cómo es eso posible? Daniel miró hacia su barco. La luz azul en su casco pulsó suavemente como el latido de un corazón. El tiempo funciona de manera diferente donde hemos estado para nosotros. Han pasado 37 años, pero también hemos vivido cosas que parecían siglos. Se volvió hacia Jack. Te lo explicaré todo, pero primero la tripulación necesita descansar. Se lo han ganado. Jack asintió y dio las órdenes. Los equipos médicos se acercaron para controlar a la tripulación que regresaba. Los agentes de seguridad estaban de pie, pero mantuvieron la distancia. Los periodistas intentaron traspasar las barreras, pero fueron retenidos. Toda la estación estaba sumida en el caos. Daniel Harper permaneció tranquilamente junto a su barco. Observó la actividad a su alrededor con ojos que habían visto cosas que ningún ser humano debía ver. Había dejado la tierra como soldado que luchaba en una guerra sencilla. Él había regresado como algo completamente distinto. El desafío zumbó silenciosamente detrás de él. Las estructuras cristalinas captaron la luz y la esparcieron formando arcoíris por el suelo del muelle de atraque. Dentro de su casco, tecnologías que rompían todas las leyes conocidas de la física esperaban ser reveladas. La humanidad había enviado un buque de guerra. El universo había devuelto un arma. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Los supervivientes del Defiance recibieron alojamiento en la estación terrestre Prime. Doctores. Los examinó y no encontró nada malo en sus cuerpos. Su sangre era normales. Sus corazones eran fuertes. Sus huesos estaban sanos. Pero algo en sus ojos incomodaron a los médicos. Estas personas habían visto cosas que dejaron marcas más profundas de las que cualquier escaneo podría encontrar. El doctor capitán Daniel Harper durmió durante 18 horas seguidas. Cuando despertó, se duchó, comió una comida sencilla y preguntó. Hablar con el alto consejo de la coalición. Lo acompañó su primer oficial, la teniente comandante Nicole García. Era una mujer baja, de cabello oscuro y voz tranquila. Ella tenía 28 años. Cuando el desafío desapareció, todavía parecía tener 28 años. La cámara del consejo era una gran salón con asientos dispuestos en círculo. 12 miembros del consejo se sentaron en sus lugares en representación de las principales potencias de la coalición Tierra Unida. El almirante Jack Morrison se sentó en la sección militar y en un asiento especial reservado para diplomáticos extranjeros. El embajador Crix luego observó. Con sus ojos compuestos, sus mandíbulas chasquearon suavemente cuando Daniel y Nicole entraron en la habitación. Daniel se paró en el centro del círculo. No parecía nervioso. Parecía cansado. Gracias por verme, comenzó.
Sé que tienes muchas preguntas. Responderé tantas como. Yo puedo. La presidenta del consejo, María Santis, se inclinó hacia adelante. Ella era una mujer mayor, con pelo gris y cara amable. Capitán Harper, ¿dónde ha estado durante 37 años? Daniel respiró hondo. El último día de la batalla de Próxima, nosotros. Se enfrentó a un grupo de batalla Verteri cerca del cuarto planeta. Durante la pelea, el torpedo golpeó nuestro núcleo de propulsión experimental. Pensábamos que íbamos a morir. En cambio, el mal funcionamiento creó un desgarro espacial. Fuimos arrastrados a través de esto. Antes de que pudiéramos reaccionar. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación. Cada ojo estaba fijo en él. Emergimos al otro lado de la galaxia, más lejos de la Tierra que cualquier ser humano haya viajado jamás. Estábamos solos en el espacio que no reconocimos, con un barco averiado y suministros limitados. Su voz permaneció tranquila, pero sus manos se apretaron a los costados. Nosotros. Pensé que moriríamos allí en la oscuridad. Nicole habló por primera vez. Su voz era suave, pero clara. Nosotros. Estuvo a la deriva durante 3 meses. Se nos acabó la comida. Nuestros recicladores de agua empezaron a fallar. La gente empezó a perder la esperanza. Miró a Daniel y algo pasó entre ellos. Luego nos encontraron. Daniel asintió. Los llamábamos los arquitectos. Nunca supimos su verdadero nombre porque las lenguas humanas no pueden pronunciarlo. Ellos eran viejos, más antiguos que cualquier especie de la que hayamos oído hablar. Habían observado el galaxia durante millones de años. Habían visto civilizaciones surgir y caer como olas en un océano. Entonces Krix hizo un sonido áspero. No existen tales seres. Esta es una historia para niños. Daniel se volvió hacia el embajador. La expresión no cambió. Sabían de su gente, embajador. Ellos. Nos mostró registros del dominio Veluri que se remontan a 50.000 años atrás. Nos mostró lo que su imperio ha hecho a las especies que se negaron a rendirse. La habitación quedó en silencio. Las mandíbulas de Krisen se detuvieron. Haciendo clic. 17 especies. Daniel continuó. 17 razas inteligentes que tu dominio declaró enemigas. 17 civilizaciones que fueron aniquilados por completo. Cada hombre, mujer y niño asesinado. Cada ciudad quemado. Todos los registros borrados. Lo llamaste pacificación. Los arquitectos lo llamaron genocidio. Krisen se levantó de su asiento. ¿Te atreviste a acusar al dominio de tales crímenes? ¿Sobre qué evidencia? Tengo grabaciones, Daniel. Dijo en voz baja. Tengo documentos de archivos V3 que su propio gobierno eliminó hace siglos. Tengo testimonio de los supervivientes de la masacre de que fueron rescatados por los arquitectos antes de que sus soldados pudieran terminar su trabajo. Levantó la mano y un pequeño dispositivo proyectó imágenes en el aire. Ciudades ardiendo, cadáveres amontonados en las calles, barcos disparando contra transportes de refugiados. ¿Es esto? ¿Hay suficientes pruebas para ti? Los miembros del consejo miraron las imágenes con horror. Algunos de ellos miraron hacia otro lado. La presidenta Santa se agarró a los brazos de su silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Crickland se quedó helado. Sus ojos compuestos reflejaban las imágenes de la muerte y destrucción. No dijo nada. Daniel bajó la mano y las imágenes desaparecieron. Los arquitectos nos miraron. Durante 37 años. Nos pusieron a prueba de maneras que no puedo describir. Querían saber si la humanidad era digna de su confianza. Su voz se volvió pesada. Muchos de nosotros fallamos. Sus pruebas. Muchos de nosotros morimos. Muchos de nosotros nos perdimos en la oscuridad. Nicole miró al suelo. Su mandíbula estaba apretada. Pero al final nos juzgaron dignos. Daniel dijo, nos dieron su tecnología. Armas que pueden deshacer. Importa en el nivel más pequeño. Escudos que existen fuera del espacio normal. Motores que viajan más rápido que la luz sin límites. Se reunió con el presidente Santos. Hoyos. Nos dieron todo lo que tenían. Y luego se fueron. ¿Izquierda? Santis preguntó. ¿A dónde fueron? Más allá de este universo, respondió Daniel. Su tiempo. Aquí estaba terminando. Habían vigilado esta región de la galaxia durante millones de años,
Pero no podían quedarse para siempre. Necesitaban que alguien ocupara su lugar. Ellos nos eligieron. Krichen. Encontró su voz de nuevo. Esto es inaceptable. Tal poder en manos humanas amenaza la estabilidad de la galaxia. El dominio no permitirá esto. Daniel se volvió al embajador. Su rostro estaba tranquilo, pero algo peligroso se movía detrás de él. Hoyos. Los arquitectos me mostraron algo más, embajador. Me mostraron lo que su gobierno está planeando ahora mismo. Una flota se está reuniendo en el borde del espacio humano. 2.000 buques de guerra preparándose para Invadir. Sus líderes decidieron destruir a la humanidad antes de que pudiéramos usar nuestra nueva Habilidades. El consejo estalló en gritos. Los oficiales buscaron a los comunicadores. Los guardias se dirigieron hacia las puertas. Daniel levantó la mano y la habitación se quedó en silencio lentamente. Los arquitectos eran pacíficos. Seres, dijo. Prefirieron observar antes que interferir, pero entendí que la paz a veces requiere la capacidad de luchar. Miró los Krix. Luego con algo que podría. Ha sido lástima. Ellos nos dieron esa habilidad y tengo la intención de usarla. Krikos. Luego lo miró fijamente durante un largo momento. Entonces el embajador se dio vuelta y salió de la cámara sin decir una palabra más. El presidente Santis se levantó lentamente. Capitán Harper, ¿qué propone exactamente? Daniel enderezó los hombros. El soldado cansado desapareció y en su lugar había algo más duro, algo forjado en fuegos que ardían más allá de las estrellas. Estoy proponiendo que le mostremos al dominio lo que sucede cuando amenazan a la humanidad, dijo. Estoy proponiendo que terminamos esta guerra antes de que comience. Y propongo que después de hoy, nadie en esta galaxia volverá a subestimar a los humanos. Nicole dio un paso adelante para. Párate a su lado. Los otros supervivientes del desafío esperaban fuera de la cámara. 89 hombres y mujeres que habían caminado. Atravesar el infierno y volver con fuego en las manos. El universo había hecho un error. Había arrinconado a la humanidad. Los había obligado a evolucionar. Ahora había llegado el momento de que el universo aprendiera lo que eso significaba. La flota de invasión Belry llegó exactamente cuando Daniel Harper dijo que así sería. 3 semanas después de su testimonio ante el Consejo, se detectaron sensores de largo alcance. 2.000 buques de guerra reunidos en la frontera del espacio humano. El dominio había decidido que la humanidad necesitaba morir. No estaban interesados en la paz ni en la negociación. Querían el exterminio. El almirante Jack Morrison trabajó durante días sin dormir. Reunió cada barco. La coalición pudo prescindir de ellos y los envió al mundo colonial de New Haven. 17. Millones de civiles vivían en ese planeta. Si la flota Bell se abrió paso, todos ellos morirían. Jack había visto lo que el dominio hacía en los mundos conquistados. Él no dejaría que eso le pasara a New Haven. La flota de defensa humana se reunió en órbita alrededor de la colonia. 300 barcos de varios tamaños. Cruceros, destructores y fragatas que habían servido durante décadas. Barcos viejos con armas antiguas que se enfrentaban a un enemigo que lo superaba en número 10-1. El capitán Daniel Harper trajo el desafío al frente de la formación. Su barco parecía extraño entre los demás barcos. Su cristal y estructuras brillaba con esa suave luz azul que incomodaba a todos. Su casco tarareaba con un poder que los otros capitanes no podían entender. Era una sola fragata frente a una flota que podía conquistar mundos. Jack contactó a Danny. Él en un canal privado. Capitán, he leído sus informes sobre la tecnología del arquitecto, pero necesito preguntarle directamente. ¿Puede un barco realmente hacer un diferencia con el 2000? Daniel se quedó en silencio por un momento. Nicole García se puso de pie. A su lado en el puente, con las manos apoyadas en la consola de armas. A su alrededor, la tripulación superviviente del Defiance. Trabajaron en sus puestos con tranquila eficiencia. No parecían nerviosos. Parecían listos. El almirante Daniel finalmente dijo, los arquitectos lucharon. Guerras a través de distancias que a los barcos humanos les llevaría siglos cruzar. Ellos se enfrentaron a enemigos que hacían que los Sexto parecieran niños arrojando piedras. Este barco fue diseñado para poner fin a los conflictos, no para combatirlos. Hizo una pausa. Pero entiendo si tienes dudas.
Déjame mostrarte lo que podemos hacer. La flota Valkyrie surgió de... Más rápido que la luz viaja en perfecta formación. 2.000 barcos dispuestos en... patrones de ataque que habían conquistado docenas de especies. En su centro estaba el buque insignia del almirante de flota Vexanar, un dreadnought enorme repleto de armas. Vexanar había supervisado personalmente la destrucción de 3 civilizaciones. Fue considerado la mente militar más grande del dominio. Vexanar abrió un canal a la flota humana. Su voz traducida era fría y precisa. Humanos de la Tierra, habéis desarrollado tecnología que amenaza la paz de la galaxia. Entregad vuestras naves y someterse a la autoridad del dominio. Resiste y serás exterminado. Jack Morrison respondió con la dignidad de un hombre que sabía que podría morir hoy. Este es el almirante. Jack Morrison de la coalición Tierra Unida. No nos rendiremos. Nosotros. No se someterá. Si quieres nuestros mundos, tendrás que tomarlos. Vexanar hecho. Un sonido que podría haber sido una risa. Palabras valientes de una especie en peligro de extinción. Muy bien. Tú es elegido. Tu destino. La flota Belry comenzó a avanzar. Sus armas se potenciaron y sus escudos se conectaron. 2.000 barcos avanzaron como una ola de muerte, lista para estrellarse contra una frágil orilla. Daniel Harper transmitió a toda la flota humana. Todos los barcos, mantengan sus posiciones. Proteger New Haven. Deja el enemigo para mí. Entonces el Defiant salió disparado hacia adelante a una velocidad que hizo que el seguimiento. Los oficiales jadean. La nave se movía tan rápido que parecía borroso en los sensores. Cruzó la distancia entre las flotas en segundos y se hundió directamente en el corazón de la formación Bulirie. Todos los barcos enemigos abrieron fuego a la vez. Miles de armas disparadas. Energía, rayos, misiles y torpedos llenaron el espacio con suficiente poder destructivo como para romper una luna. El desafío debería haber sido vaporizado instantáneamente. Nada podría sobrevivir a ese tipo de asalto. Pero el desafío no fue tocado. El barco bailó a través del bombardeo como si supiera dónde iría cada tiro antes de ser disparado. Sus escudos parpadearon con una luz extraña cuando los pocos ataques que estuvieron cerca fueron desviados hacia la nada. Nicole García miró su consola y sonrió sombríamente. Los sensores del arquitecto. Vio todo. Predijeron trayectorias antes de que se dispararan las armas. Calcularon los resultados antes de que comenzaran las batallas. Armas listas. Nicole informó. Punto. Daniel asintió. Fuego. El cañón principal del Defiance se disparó para la primera vez en la historia de la humanidad. Un rayo de luz que no era del todo ligero atravesó el espacio y golpeó a un buitre. No temeroso. El enorme buque de guerra no explotó. Simplemente dejó de existir. 1. En el momento en que estaba allí, al momento siguiente ya no estaba. Su materia había sido dispersada. A través de dimensiones que no tenían nombres. Punto. La tripulación del Defiance disparó una y otra vez. En el puente. Desde su buque insignia, el almirante de flota Vexanar observó con horror cómo sus barcos desaparecían uno por uno. Sin restos. Permaneció. No se pudo rescatar a ningún superviviente. Cada barco simplemente desapareció como si hubiera. Nunca existió en absoluto. Todos los barcos centran el fuego en ese frigot. Ordenó Vexanar. Destrúyelo a cualquier precio. Pero nada de lo que hizo la Valkyria supuso ninguna diferencia. Las armas no podían contrarrestar el desafío. Sus escudos no pudieron detener sus ataques. Sus números no significaron nada. Cuando cada disparo de la nave humana borraba una nave de la realidad. La batalla duró 4 horas. Cuando terminó, más de 300. Los buques de guerra Belry habían sido destruidos. El resto de la flota rompió la formación y huyó en completo desorden. El buque insignia de Vexanar fue uno de los primeros en retirarse. La mente militar más grande del dominio había sido derrotada por un solo barco tripulado por 89 humanos. En New Haven. 17 millones de personas observaron la batalla en silencio atónitos. Ellos tenían. Se espera que muera hoy. Habían esperado que su mundo ardiese como tantos otros. Había ardido bajo las armas de Beli. En cambio, habían presenciado algo imposible. Habían visto cómo un barco se enfrentaba a una armada y vencía. Alguien en él.
La ciudad capital comenzó a animar. El sonido se extendió como la pólvora. En cuestión de minutos, el planeta entero estaba de celebración. La gente bailaba en las calles y lloraba de alivio y gritaba el nombre del barco que los había salvado. El desafío volvió a formarse entre los humanos. Flota. Su agujero no estaba marcado. Sus escudos habían sostenido. Sin tensión. La tripulación no había sufrido ni una sola baja. Punto. El almirante Morrison contactó a Daniel Harper con una voz que temblaba levemente. Capitán, no supe qué decir. Daniel se miró las manos. Estaban firmes, pero no había alegría en sus ojos. No me lo agradezca todavía, almirante. Esto fue solo la primera batalla. El dominio no se detendrá por una sola derrota. Volverán con más barcos y mejores tácticas. Miró hacia las estrellas que los rodeaban, y no es lo peor que hay. Ni mucho menos. La celebración continuó. Nuevo refugio. Se escribieron canciones sobre el Defiance. Se contaron historias sobre Capitán Harper y su milagrosa tripulación. La humanidad había encontrado a su campeón, y querían creer que lo peor ya había pasado. Pero Daniel Harper sabía la verdad. Lo peor estaba por llegar y él. Tendríamos que preparar a la humanidad para una oscuridad que no podían imaginar. Las semanas posteriores a la batalla de New Haven fueron lleno de celebración. Todos los canales de noticias del espacio humano no hablaban más que del desafío. Los niños jugaron con versiones de juguete del barco. Los artistas pintaron cuadros de sus alas cristalinas azules. Los políticos dieron discursos sobre el amanecer de una nueva era para la humanidad. El capitán Daniel Harper se convirtió el humano más famoso vivo. Las corporaciones le ofrecieron enormes sumas de dinero para aparecer en sus anuncios. Los gobiernos querían que asistiera a ceremonias y desfiles. Presentadores de programas de entrevistas. Suplicó entrevistas. Todos querían un pedazo del héroe que había salvado a 17 millones de vidas. Daniel lo rechazó todo. Se retiró a un pequeño apartamento en Luna, la luna de la Tierra. Pidió privacidad y la coalición respetó sus deseos. Su tripulación se dispersó por la colonia lunar, alojándose en habitaciones sencillas proporcionadas por los militares. Ellos mismos, asistieron a los exámenes médicos y a las sesiones informativas requeridas. Pero por lo demás evitó la atención del público. La gente encontró esto extraño. Los héroes fueron. Se supone que deben disfrutar de su fama. Se suponía que los héroes sonreirían ante las cámaras y estrecharían la mano de sus admiradores. Pero los supervivientes del desafío no actuaron como héroes. Actuaron como personas que cargaban un peso que nadie más podía ver. El almirante Jack Morrison se dio cuenta de esto. Había pasado 40 años en el ejército y sabía cómo era el trauma. Había visto soldados regresar de terribles batallas con la misma expresión angustiada. Entonces una tarde fue a Luna a visitar a Daniel. Personalmente. Encontró al capitán solo en una habitación a oscuras. Llegó la única luz de una pantalla holográfica que muestra un mapa de la galaxia. Miles de millones de estrellas brillaron suavemente, cada uno representando sistemas que la humanidad nunca había visitado. Daniel se sentó en una silla frente a la pantalla. No levantó la vista cuando entró Jack. Tú obtuvo una victoria que será recordada durante 1000 años, dijo Jack. Pero pareces un hombre que asiste a su propio funeral. Daniel estuvo en silencio por un largo rato. Momento. Las estrellas giraban lentamente frente a él. Cuando finalmente habló, la voz era pesada. Los arquitectos no nos dieron esta tecnología porque fueron amables. Jack, nos lo dieron. Porque nos necesitaban. Jack se sentó en una silla frente a él. ¿Qué quieres decir? Daniel se alejó de las estrellas. Sus ojos estaban cansados y viejos a pesar de su rostro joven. Los arquitectos estaban muriendo. No por enfermedad o guerra. Ellos eran simplemente llegando al final de su existencia en este universo. Habían vivido tanto tiempo que no podían continuar más. Estaban dispuestos a ir más allá, a dejar esta realidad por algo más. Hizo una pausa y se miró las manos. Pero no podían dejar desprotegida su región de la galaxia. Durante millones de años habían vigilado esta parte del espacio. Ellos habían mantenido ciertas cosas bajo llave. Habían impedido que ciertas fuerzas se extendieran. Sus manos se apretaron en puños.
Necesitaban que alguien ocupara su lugar. Especies más jóvenes que podrían continuar con su trabajo. Jack sintió un escalofrío a pesar de la temperatura controlada de la habitación. Entonces nos eligieron. Nos eligieron a nosotros, confirmó Daniel. Pero no porque fuéramos especial. Nos eligieron porque éramos la mejor opción entre varias malas decisiones. Las valquirias eran demasiado crueles. Los Terran de las colonias exteriores estaban demasiado fragmentados. Éramos la única civilización en esta región con la potencial para convertirse en lo que necesitaban. Se puso de pie y caminó hacia la pantalla holográfica. Su mano pasó por él. Estrellas mientras señalaba una región oscura mucho más allá de cualquier mapa humano. Pero el poder vino con un precio, Jack. Los arquitectos no solo pusieron a prueba nuestra capacidad de lucha. Pusieron a prueba nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestra capacidad de soportar horrores rompiéndose. Su voz se volvió áspera. 37 años. Nos hicieron observar civilizaciones. Colapso. Nos mostraron guerras que mataron a billones. Nos obligaron a hacer elecciones que destruyeron partes de nuestras almas. Jack se levantó lentamente. ¿Qué tipo de opciones? Daniel no respondió de inmediato. Se quedó mirando la oscuridad. Región del mapa. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. 311 D. Mi tripulación no pudo soportarlo. Alguno se volvió loco y hubo que sujetarlo. Algunos tomaron sus propias vidas cuando las visiones se volvieron demasiado. Y algunos se convirtieron en otra cosa. Se volvió hacia Jack. Algo. Eso ya no era humano. Algo que tuve que dejar yo mismo. La habitación se sentía más frío. Jack vio lágrimas en los ojos de Daniel por primera vez. Maté à 37,5. Propia gente, Jack. Hombres y mujeres que confiaron en mí. Amigos por los que había conocido. Años. La prueba del arquitecto los rompió y los convirtió en cosas a las que no se les podía permitir vivir. Se limpió su cara con brusquedad. Ese es el precio de este poder. Eso es lo que llevo conmigo. Todos los días. Jack no sabía qué decir. Nunca había imaginado semejantes horrores. Las celebraciones parecían ahora obscenas. Gente bailando en las calles mientras estos sobrevivientes vivían con recuerdos que nunca se desvanecería. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó finalmente Jack. Daniel. Regresó a la pantalla holográfica. Se alejó hasta que toda la galaxia era visible. Luego señaló varias regiones esparcidas por el mapa. Cada uno. La región estaba marcada con un símbolo que Jack no reconoció porque los arquitectos ya no estaban. Pasaron más allá de este universo por completo. Nos dejaron como herederos, pero también nos dejaron sus enemigos. La voz de Daniel se endureció. Hay cosas por ahí, Jack. Cosas antiguas que los arquitectos mantuvieron bajo llave durante millones de años. Cosas que hacen que el terciopelo parezca insectos. Hizo zoom en una de las regiones marcadas. La imagen mostró algo que Jack no podía entender. No era una nave, ni una estación, ni un planeta. Era algo. De lo contrario, algo que dolía al mirarlo. Los sellos se están debilitando. Sin él, arquitectos para mantenerlos, estas cosas eventualmente se liberarán. ¿Cuándo? Si eso sucede, se extenderán por toda la galaxia como una plaga. Daniel se giró para mirar a Jack con determinación en su ojos. La humanidad quería un campeón. Ahora tienes uno, pero los campeones no lo consiguen. Para descansar. Los campeones no llegan a curarse. Necesitamos construir más barcos, entrenar más tripulaciones, prepárense para lo que viene. Jack se quedó mirando la imagen en la pantalla. La mente militar ya estaba trabajando en logística y estrategias. Pero una parte de él estaba aterrorizada de alguna manera. Nunca lo había estado antes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Él preguntó. Años, tal vez décadas. Los arquitectos nos dieron tiempo, pero no para siempre. Daniel puso su mano sobre el hombro de Jack. Lamento poner esta carga. Depende de ti, viejo amigo, pero no puedo hacerlo solo. Ninguno de nosotros puede. Jack miró. El hombre que una vez había sido un simple capitán de barco de guerra. El hombre que había sacrificado todo para recuperar la esperanza. A la humanidad. El hombre que ahora llevaba el peso de toda la galaxia sobre sus hombros. ¿Qué necesitas? Jack preguntó. Daniel sonrió por primera vez en semanas.
Era una sonrisa cansada, pero era real. Necesito que me ayudes a construir un ejército. Y así comenzaron en reuniones secretas y astilleros ocultos. El trabajo comenzó. La humanidad estaba a punto de dar sus primeros pasos para convertirse en algo más grande de lo que nadie había imaginado jamás. Pero también estarían caminando hacia una oscuridad que aguardaba en el borde de las estrellas. El costo de la energía era alto, pero el costo de la debilidad sería la extinción. Pasó un año desde el desafío. Regresó a la Tierra. En ese tiempo, la galaxia había cambiado más que en el siglo anterior. El Valkyrie de Mingen pidió la paz después de su derrota en New Haven. Ellos se rindieron. Territorios que habían ocupado durante cientos de años. Sus nuevos líderes hablaron de la humanidad con miedo y respeto. La guerra, que había costado millones de vidas, finalmente había terminado. Pero Daniel Harper sabía que la verdadera guerra aún no había comenzado. Trabajando en secreto con el almirante Jack Morrison, Daniel supervisó la construcción de 7 nuevos buques de guerra. Cada embarcación fue construida utilizando tecnología de arquitecto. Cada uno podría coincidir con él. Potencia de fuego de toda una flota. Cada tripulación fue seleccionada a través de un proceso que probó no solo las habilidades de combate, sino también la fuerza psicológica. Solo aquellos que podían enfrentar la oscuridad sin romperse y se les permitía servir. Los barcos recibieron nombres que tenían peso. El vigilante, el decidido, el empeño. Patrullaron el espacio humano en silencio, atento a amenazas que la mayoría de la gente no sabía que existían. Sus tripulaciones entendieron su misión. Ellos fueron los primera línea de defensa contra algo que los humanos comunes y corrientes no podían comprender. Y ahora había llegado el momento de dar el siguiente paso. El barco más nuevo de la flota se llamaba Geraisen. Era más pequeño que los demás, pero más rápido y más avanzado. Había sido diseñado específicamente para la exploración en territorios peligrosos. Su misión era diferente a la de sus barcos hermanos. Mientras defendían el espacio humano, el horizonte se aventuraría más allá. Las fronteras del espacio conocido. Exploraría las regiones que los arquitectos había advertido. Encontraría las amenazas antes de que pudieran encontrar a la humanidad. La capitana Nicole García se paró en el puente del horizonte y miró a su tripulación. Ella había sido la primera oficial durante casi 40 años. Ella había sobrevivido a las mismas pruebas que él había tenido. Sobrevivió. Él ya había visto los mismos horrores que él había visto. Ahora ella llevó adelante su visión mientras él permanecía atrás para coordinar la defensa de la Tierra. Punto. Su tripulación era joven pero capaz. Alférez. Marcus Webb estaba sentado ante la consola de navegación. Era un hombre tranquilo del mundo colonial de Novatera. Él se había unido. Los militares tras ellos. Valkyrie destruyó su ciudad natal durante la guerra. Quería asegurarse de que nadie más perdiera su hogar como lo había hecho él. El ingeniero jefe Elra Patterson supervisó el sistemas arquitecto desde su puesto. Ella fue una de las pocas ingenieras que verdaderamente entendí cómo funcionaba la tecnología alienígena. Había pasado meses estudiando el Defiance antes de ser asignada a El Horizonte. Trató al barco como a un ser vivo y el barco pareció responder a sus cuidados. Teniente Kevin. Drake se encargó de las comunicaciones. Era el oficial más joven en el puente. Se había graduado de la academia hace apenas 6 meses, pero sus pruebas habían mostrado una habilidad inusual para permanecer calma bajo presión. Nicole necesitaba personas que pudieran afrontar lo imposible sin entrar en pánico. El resto de la tripulación contaba con 47 almas. Cada uno había sido seleccionado por su fuerza de carácter, tanto como sus habilidades. Cada uno entendió que tal vez no regresarían de esta misión. Daniel Harper apareció en la pantalla principal. Estaba de pie en el puente del Defiance, que permanecía en órbita alrededor de la Tierra. Su rostro estaba tranquilo, pero Nicole podía ver la preocupación en sus ojos. Ella también lo conocía. Bueno, dejarse engañar. Capitán García, dijo Daniel formalmente. El horizonte es autorizado para la salida. ¿Estás listo? Nicole miró alrededor de su puente por última vez. Tiempo. Su tripulación estaba en sus puestos. Su barco funcionaba perfectamente. Todo estaba en orden. Estamos listos, Capitán Harper. Daniel asintió lentamente. Bien. Conoces tu misión.
Explora las regiones exteriores. Identificar potencial. Amenazas. Informe cualquier cosa inusual. Hizo una pausa. Y. Nicole, ten cuidado. Allí. No podemos darnos el lujo de perderte. Nicole se permitió una pequeña sonrisa. Yo. No sobreviví 37 años de pruebas de arquitecto solo para morir en mi primera misión en solitario. Daniel, tendré cuidado. Él. La conexión terminó y Nicole se volvió hacia la pantalla de visualización. Delante de ellos había una puerta arremolinada de luz y energía. Era un portal creado por tecnología de arquitecto. Los llevaría a través de distancias que tomarían convencionales. Barcos siglos para cruzar. Del otro lado estaba un territorio espacial desconocido que nadie. El ser humano jamás había explorado. Don Nicole activó la comunicación a nivel del barco. Sistema. Su voz llegó a todos los rincones del horizonte. Todos manos a la obra. Esto es el capitán. Hace 38 años. El Defiance dejó la Tierra como un simple buque de guerra. Librar una guerra sencilla. Volvimos como algo más. Volvimos como prueba. Que la humanidad puede enfrentar lo desconocido y emerger más fuerte. Ella hizo una pausa y miró. En la puerta de entrada. Pulsaba con una luz que parecía casi viva. Hoy estamos. Sin huir de nada. No estamos luchando por la supervivencia. Estamos eligiendo. Entrar en la oscuridad porque eso es lo que hacen los humanos. Exploramos. Nos adaptamos. Aguantamos. Ella sonrió a pesar de la tensión. Y a veces hacemos él. El universo se arrepiente de habernos subestimado. Alrededor del puente, su tripulación se rió. Tranquilamente. La tensión se rompió como hielo en primavera. Punto. Marcus Webb se alejó de su consola. El rumbo está fijado, capitán. Listo a tu pedido. Nicole se enderezó. Su silla. Elm, lévanos. El USS Geraisen avanzó. La puerta de entrada. Los tragó en un destello de luz azul. Por un momento, el barco pareció estirarse. A través del infinito. Luego emergieron por el otro lado. Las estrellas eran diferentes. Aquí, algo mayor. Las constelaciones eran desconocidas y la oscuridad. Entre ellos parecía más profundo. Nicole sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar de la calidez del puente. Ra Patterson comprobó sus lecturas. Todos los sistemas. Normal, capitán. El salto fue un éxito. Bien, respondió Nicole. Comience los escaneos de largo alcance. Quiero saber todo sobre esta región. Él. La tripulación se puso a trabajar. El horizonte flotaba a través de la antigua oscuridad, sensores que se extienden como dedos invisibles. En algún lugar de este inexplorado. El espacio eran las amenazas que los arquitectos habían temido. En algún lugar aquí había cosas que podrían destruir civilizaciones. Pero la humanidad se había enfrentado antes a obstáculos imposibles. Habían sobrevivido a la extinción. Habían derrotado imperios. Habían tomado los regalos de una raza antigua y los hizo suyos. Detrás de ellos, la Tierra se muestra como un punto azul pálido en la vasta distancia. Pequeño, frágil y absolutamente irreemplazable. 17.000 millones de personas andan por allí. Vive sin saber que un puñado de almas valientes se aventuraban en la oscuridad en su nombre. Delante de ellos. Esperábamos maravillas y terrores más allá de la imaginación. Nicole García miró él. Estrellas desconocidas y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza, miedo, emoción, todo mezclado en un sentimiento de que no podía. Nombre. Lo que sea que haya ahí fuera, se dijo en voz baja. Estaremos listos. Él. El horizonte navegaba a través de la noche interminable. Su misión apenas comenzaba. Y la universidad. Se aprendería que la humanidad ya no era una especie joven que caminaba a tropezones por las estrellas.